Lunes de la tercera semana de Cuaresma, día 20. Docilidad y buenas disposiciones para encontrar a Jesús. Referencia: Lucas capítulo 4, versículo 24 al 30. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Esta frase con la que el general asirio confiesa su fe después de haber sido curado es la frase con la que todos nosotros podríamos también resumir nuestra existencia. Esta tendría que ser la experiencia a la que todos llegásemos en el camino de nuestra vida. Un Dios que a veces llega a nuestra vida de formas y por caminos desconcertantes. Un Dios que a veces llega a nuestra vida a través de situaciones que según nuestros criterios humanos no serían los normales, no serían los lógicos, no serían los racionales. Un Dios que aparece en nuestra vida para santificarnos y para llenarnos de su luz y de su verdad, aunque nosotros no entendamos cómo, porque esto es lo que hace Dios nuestro Señor con todas las vidas humanas. Las lleva por sus caminos, aunque ellas no sepan cómo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. A veces no son ni siquiera los caminos de las personas que han sido elegidas. A veces, para las mismas personas elegidas, los caminos de Dios son extraños, no son siempre comprensibles. Esto es muy importante para nosotros porque a veces podríamos pensar que las personas que han sido elegidas por Dios para hacer una grandísima obra en su vida tienen realizados y escritos todos los puntos y comas de los planes de Dios, y no es así. También las personas elegidas por Dios para realizar una gran obra en su iglesia tienen que ir constantemente aprendiendo a leer lo que Dios nuestro Señor les va diciendo. En la primera lectura se nos habla de este general asirio que quiere ser curado, y para él el ser curado tiene que ser una especie de gran majestad, de gran poderío, y por eso se va con el rey. Cuando se da cuenta de que el camino de Dios es distinto, no lo hace por su propio juicio, sino que es uno de sus esclavos quien le va a decir: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? La pregunta fundamental es si nosotros estamos aprendiendo a leer los caminos de Dios sobre nuestra vida, si nosotros estamos aprendiendo a entender esas páginas que a veces son borrosas, a veces son extrañas, si nosotros estamos aprendiendo a conocer a Dios nuestro Señor, o siempre queremos que todos los planes estén escritos, que todos los planes estén hechos. Vivir junto a Dios es vivir en zozobra, es vivir en interrogantes. Vivir junto a Dios es vivir en continua pregunta. La pregunta es: ¿qué quiere el Señor? Si así es nuestro Señor, ¿por qué entonces tiene que extrañarnos que la vida de aquellos sobre los que Dios tiene unos planes tan concretos, tan claros, sea difícil? Si para ellos es costoso leer, ¿no lo va a hacer para nosotros? ¿Podemos nosotros pensar que no nos va a costar leer los planes de Dios? ¿Que no nos va a costar ir entendiendo exactamente qué es lo que Dios me quiere decir? Constantemente para todos nosotros la vida se abre como una especie de oscuridad en la que tenemos que ir realizando y caminando. No hay más Dios que el de Israel. Sabemos nosotros que Él es el único Dios y que por lo tanto es el único que nos va llevando a lo largo de nuestra existencia por sus caminos. ¿Qué no son los nuestros? Estos caminos a veces coinciden, a veces pueden llegarse a entender, pero no siempre es así. Cada uno de nosotros en su vocación cristiana tiene un camino distinto. Si pensamos cómo hemos llegado cada uno de nosotros al conocimiento de Cristo, nos daremos cuenta de que cada uno tuvo una historia totalmente diferente, cada uno tuvo una historia muy particular. Y aún después de nuestro encuentro con Cristo, incluso después de que hemos llegado a conocerlo, la historia sigue una aventura. Y si nuestra historia no es una aventura, quiere decir que hemos hecho lo que estaba a punto de hacer el general asirio: marcharse.
marcharnos porque no entendimos los planes de Dios y preferimos manejarnos a nuestro antojo, manejarnos según nuestra comodidad. Nos marchamos pensando que a este Señor no hay quien lo entienda y perdemos la oportunidad de experimentar y saber que el único Dios es el Dios de Israel. Jesús en el Evangelio viene a recalcarnos precisamente que es Dios quien elige, quien se fija, quien llama y quien es Él, quien sabe por qué permite los caminos por los cuales nuestra vida se va desarrollando. Es Dios quien lo hace, no nosotros. El ejemplo de las muchas viudas que había en Israel y Dios se fijó en una, y el ejemplo de los muchos leprosos que había en Israel y Dios escogió precisamente a uno que ni era de Israel, nos deja muy claro que es Cristo el que manda. Nosotros tenemos que atrevernos a ponernos ante Dios con una sola condición, la condición de estar totalmente abiertos a su voluntad. De nada nos serviría conocer grandes hombres, de nada nos serviría conocer grandes personajes si no aprendemos la lección fundamental que estos grandes hombres vienen a dejarnos. La lección de estar siempre dispuestos a leer la letra de Dios, de estar siempre dispuestos a entender el camino por el cual Dios nos va llevando. Recordemos que Él sabe cuál es. Los que vivían en el mismo pueblo de Jesús rechazan el modo de ser de Cristo y lo que hacen es alejarse de su vida. Solamente se puede tener a Cristo cerca cuando se tiene el alma abierta. Cada vez que nuestra alma se cierra a la generosidad, a la entrega, a la fidelidad, a la disponibilidad, en ese mismo momento, nuestra alma está alejando a Cristo de nosotros. Qué serio es que pudiéramos ser nosotros los responsables de que Cristo no estuviese verdaderamente en nuestra vida. Qué serio es que pudiéramos ser nosotros los causantes de que nuestra vida estuviese vacía de Cristo. Hay que ser muy exigentes con uno mismo. Hay que tener una gran disciplina interior que a veces nos puede faltar. La disciplina que nos hace en todo momento seguir el camino concreto con el cual Dios nuestro Señor va marcando nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a entenderlo? Solamente vamos a estar dispuestos a entenderlo si hay en nuestra vida la característica que hay en todos los hombres que quieren verdaderamente encontrarse con Dios. Estar sediento de Dios que da la vida. Estar sedientos de Él es el único modo que va a haber para que nuestra alma encuentre siempre y en todo momento, a través de las circunstancias, de las personas, de los ambientes, de las dudas, de las caídas, de nuestras debilidades, a Dios. Si realmente somos, tal y como lo dice el Salmo, como un venado que busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. El alma que tiene sed de Dios pasará por lo que sea, estará en oscuridades, tendrá dificultades, caídas, miserias, pero encontrará a Dios y Dios no se apartará de él. Podrá encontrarse con el Señor, no importa por qué caminos, pues esos son los caminos del Señor y Él sabe por dónde nos lleva. Lo único que importa es tener sed de Dios, una sed que es lo que nos autentifica como personas de cara a nuestros hermanos, los hombres, de cara a nuestra familia, de cara a nuestro ambiente, de cara a nosotros mismos. No es cuestión de entender las cosas, no es cuestión de saber que mi vida tiene que estar realizada, manejada y ordenada de determinada manera, sino que es cuestión de tener sed de Dios. El alma que va a realizarse apartada de Dios significa que no tiene verdaderamente sed de Dios. Podrá hacer muchas cosas, podrá ser un magnífico organizador en la iglesia, podrá ser un excelente conferencista, podrá ser un hombre de un gran consejo espiritual, pero si no tiene sed de Dios, no estará realizando la obra de Dios. Podrá ser un excelente conferencista, podrá ser un hombre de un gran consejo espiritual, pero si no tiene sed de Dios, no estará realizando la obra de Dios.